La expulsión de un delincuente extranjero de un país, también conocida como deportación, ocurre cuando un extranjero comete un delito que conlleva una pena de prisión y la ley permite que esa pena sea sustituida por la expulsión del país, o cuando las circunstancias del delito, como gravedad o también los antecedentes, representan una amenaza para la seguridad nacional o el orden público. Y de todo ello vamos a hablar ahora, Enrique, y a salir de dudas, a poner matices. Sí, porque queremos aclarar algunas cosas, Vanessa. Por ejemplo, muchas veces se comenta en la calle por qué en vez de meter en la cárcel a esta persona no se le expulsa a su país de origen, puesto que ha cometido varios delitos y es multireincidente. Bueno, pues para aclararnos un poco sobre este tema, sobre las deportaciones, las salidas, las expulsiones de país, está con nosotros Marco Antonio Navarro, abogado penalista. Bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros como siempre. Hablamos, y decía Vanessa, de cambiar, vamos a decirlo así, sí, la pena de prisión por la expulsión a su país de origen. ¿En qué casos? A ver, generalmente yo de estos casos suelo llevar bastantes porque al ser abogado de policías y guardias civiles, pues claro, muchos delincuentes o investigados en procedimientos penales solicitan lo que habéis dicho vosotros, la deportación o la expulsión a su país en el procedimiento cuando estamos sobre todo en fase de instrucción. Yo siempre me opongo porque en determinados delitos, los delitos el Código Penal los clasifica en graves, menos graves y leves. La mayoría suelen ser menos graves, que es el término medio. Entonces la expulsión se suele acordar cuando hay sentencia firme. ¿Qué ocurre? Que muchos jueces, esto es a voluntad del tribunal, lo que suele hacer es decir no, que cumpla 2/3 partes de la condena y la otra tercera parte se le expulsa. Eso, sobre todo en delitos muy graves, se suele hacer. Es decir, si a ti en delitos muy graves te ponen una condena de 10 años de prisión, por poneros un ejemplo, te ponen el juez te dice vas a estar 2/3 de condena en la cárcel y el otro tercio te expulso durante 10 años. En delitos muy graves suelen ponerse 10 años de expulsión. Luego también hay que partir de la base que no es solo la expulsión del territorio español. Aquí tenemos el territorio, es un palabrejo, es un anglicismo, Schengen o Schengen, que son, si no me equivoco, los 29 países. Es una directiva, si no me equivoco, en la cual hay una libre circulación entre los europeos, con lo cual no conllevaría solo la expulsión de España, sino la expulsión de todo el territorio. Marco, Vanessa, ¿sabéis a cuánta gente por una cuestión jurídica penal se expulsó de España en los últimos años, 2023 y 2024? Mirad este vídeo. El pasado mes de abril, la Policía Nacional hacía efectiva la expulsión del territorio de 24 ciudadanos extranjeros que tenían numerosos antecedentes policiales y judiciales. La veintena de individuos expulsados actuaba en varias zonas de España, especialmente en Cataluña, y sumaban en total más de 200 detenciones. Para su traslado se contó con una dotación policial de 53 efectivos y 21 vehículos policiales. El trayecto comenzó en el complejo de la Policía de la Zona Franca en Barcelona, con destino a Madrid, donde se procedió a la entrega de los detenidos a las autoridades del aeropuerto Madrid-Barajas. Los expedientes de expulsión de ciudadanos extranjeros condenados a más de un año de cárcel en España se dispararon un 42% en el 2023, según refleja la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Según los datos del Ministerio del Interior, un total de 3.031 extranjeros fueron expulsados de España en el año 2024, en procedimientos iniciados por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin incluir los casos de devoluciones al país de origen de migrantes en situación irregular. Es solo en la izquierda. Claro, porque una cosa es la expulsión administrativa, vamos a decirlo así, de personas que están en nuestro país de manera irregular y otra cosa es la expulsión jurídica por acumulación de delitos, por ejemplo. Pero vamos a lo básico. ¿Cuándo se puede expulsar a una persona? ¿Durante cuánto tiempo? Marco nos daba una pista. Bueno, pues el cuándo, la respuesta está aquí. Son infractores, gente que ha cometido delitos que sean extranjeros y, como ha dicho Marco, el abogado que tenemos hoy en plató, delitos graves o muy graves. Dependiendo de la gravedad, se les expulsa un tiempo u otro. ¿Cuánto dura? A eso vamos. No excederá los 5 años si son delitos graves. Pero si son delitos muy graves, como ha dicho nuestro abogado, puede llegar hasta 10 años de expulsión del país. ¿Es revocable? Es decir, ¿puedo, en un momento en el que me expulsan, pedir que el tiempo se aminore o que pueda volver antes al país? Bueno, pues tengo que demostrar que no tengo antecedentes penales. Tengo que estar casado con un español o española o ciudadano europeo, en este caso, y también
que mostrar un papel que diga que estoy trabajando de manera legal, que estoy dado de alta, Vanessa, en la Seguridad Social. Y que Enrique puede luego, una vez deportado, volver, por ejemplo, a España al cabo de los años o de la condena, o ya no. Puede volver perfectamente siempre y cuando cumpla la condena y luego cumpla los requisitos para poder estar aquí, sobre todo si tiene familia, si tiene arraigo familiar, si tiene un contrato, una perspectiva de un contrato de trabajo, puede volver. De hecho, hay muchos casos que se expulsan, pasan el tiempo y vuelven. Hay otros casos que se expulsan y vuelven a venir de manera ilegal. Porque el problema, y además esto quiero explicarlo a la gente, si supierais lo que cuesta deportar una persona, no es llegar, lo meto en un avión y hasta luego, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? No. Pues ya te lo digo, 2 policías custodiándolo, en el avión con él, al país de origen. El país de origen lo niega, porque son todo problemas. No, oiga, este señor aquí no, porque la problemática burocrática y diplomática es grave. Con lo cual, en materia de costes, fijaros, fletar un avión para un individuo, dos policías. Ostras, el coste es muy alto, ¿eh? El coste es muy alto, económico hablo, ¿eh? Hemos hablado de 20 detenidos en Barcelona, 21 dotaciones policiales para trasladar de Barcelona a Madrid. Luego el avión, es lo que decía Marco, que es muy costoso. Lo que no tengo claro a nivel jurídico, has dicho ahí, los jueces pueden determinar que 2/3 partes se cumplan en condena a cárcel, en la prisión aquí en España, y luego sea expulsado. Y no es más fácil, a pesar de esos inconvenientes a nivel logístico, directamente decretar su expulsión si, por ejemplo, tiene más de 30 o 40 antecedentes penales. A ver, cuando está... pues sí y no. Aquí sobre todo tiene que imperar la casuística, es decir, hay que mirar caso por caso. Pero, por ejemplo, en los casos en los que estoy personado yo en representación de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, pues claro, el juez dice, doy traslado a las partes para autorizar la expulsión, porque muchas veces uno es detenido, tiene una orden de expulsión en vigor y se le detiene por cometer un delito. Pues hombre, yo como representante jurídico del Sindicato Mayoritario de la Policía de Jupol o de la Asociación Mayoritaria de Jucil, yo siempre me opongo y los jueces no me suelen poner problemática, por lo menos aquí en Zaragoza, en el que no, a este señor se le va a instruir una causa y se le va a juzgar y se le va a condenar. Y cuando ya esté condenado ya hablaremos. Ya hablaremos porque tiene una orden de expulsión pendiente, pero ha cometido un nuevo delito aquí. Por lo menos, luego ya es a criterio del juzgador, ¿eh? Pero lo normal, igual vosotros lo que me queréis dar a entender, que igual sería tomar rápido, lo expulsamos y ya está. No, primero lo condenamos y luego ya veremos lo que hacemos con él. Yo es lo que haría si fuera magistrado, de todas maneras. Al revés, entiendo que también tiene ese mismo criterio, es decir, un delincuente de nacionalidad española en otro país comete una serie de delitos, dependerá, entiendo, de la legislación del país. Claro, depende de la normativa de cada país, pero en principio suelen ser todas relativamente parecidas, depende del país, ¿eh? Estamos hablando habría que concretar qué país exactamente, ¿sabes? Pero los países europeos suelen tener una normativa relativamente parecida. No es lo mismo la expulsión, la extradición para que se le juzgue en ese país por delitos cometidos en ese país, que expulsarlo por los delitos que... Claro, no es lo mismo. Una extradición es que tú has cometido un delito grave en un país y se te ha puesto en busca y captura la Interpol, que es la coordinación de todas las policías. Entonces ya se coordinan los policías y te traen a ser juzgado por ese delito. Y otra cosa es muy distinta, que tú has cometido un delito en España, entonces, por mucho que tengas una expulsión, se te tiene tienes que pagar por ese delito, porque si no, figuraos. Yo entiendo que intentáis vosotros ser prácticos y decir, no, lo mejor sería expulsarlo. No, oiga, o sea, comete un delito y me voy a mi país, sin pena. Ostras, es que jurídicamente yo lo veo incorrecto. Marco, Vanessa, la policía, a través del grupo de extranjería, poco a poco ya va lanzando hacia los medios de comunicación algunas notas de prensa relativas a la expulsión de multireincidentes, vamos a decirlo así, de delincuentes aquí en España. La última en Zaragoza fue el pasado mes de abril, así nos lo contaba Rocío Gracia, portavoz de la Policía Nacional. El pasado mes de abril, la Brigada de Extranjería y Fronteras procedió a la expulsión de 2 ciudadanos peruanos que estaban cumpliendo prisión en Zuera y que habían sido detenidos previamente en el mes de diciembre por cometer diversos delitos de estafa y hurto por el conocido método del scalping. Estas personas, que eran padre e hijo, lo que hacían era ir a cajeros automáticos, también de Zaragoza,
Y bueno, lo que hacían es hacerse con la tarjeta bancaria de la persona que estaba en ese momento realizando una retirada de efectivo, pues mediante engaño, y luego rápidamente se iban a otra ciudad pues para esquivar pues a la policía. La última fue 2 ciudadanos de nacionalidad peruana que ya habían cometido una serie de delitos por estafa. No suele ser muy habitual, no vemos muchos de estos casos, o por lo menos no los conocemos a nivel de opinión pública en Aragón. A ver, no suele ser muy habitual. Luego también, en materia de extranjería, estamos hablando de los delitos, pero la ley de extranjería es bastante rigurosa, ¿eh? ¿En qué sentido? Tú, por ejemplo, cometes un delito leve de hurto porque has robado un fué en un centro comercial y luego, a la hora de renovar tu permiso de residencia, te lo van a denegar por un delito leve, que conlleva pena de multa, que al año prescribe. O sea, os quiero decir que la ley de extranjería es bastante restrictiva. Otra cosa luego es la aplicación de la misma y que luego la gente pues está sin identificar, o sea, con su pasaporte, con el NIE caducado, y viene toda la problemática de esto. Pero realmente la ley de extranjería es restrictiva, ¿eh? Marco Antonio, muchas gracias por venir hasta el plato de aquí de Conexión Aragón. Nos has ampliado toda la información y nos has sacado de dudas, sin duda. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Gracias, Enrique.